Agradezco mucho la invitación. Quizás saltaría un poco de la definición de cohesión social, asumiendo la definición de Bauman, para saltar directamente a qué dentro del plan sectorial de la Secretaría del Trabajo y que también está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ver con no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Y yo creo que antes de saltar a eso, habría que hacer alguna precisión en torno a la lógica que subyace detrás de los programas estratégicos de desarrollo. La primera creo que es compactar programas. Había una amplia fragmentación de política social y lo que se busca es, en vez de esa pulverización con efectos altamente focalizados, tratar de concentrarlos en grandes políticas con impactos elevados. Y eso se hace a través de un cambio de paradigma en donde se está tendiendo hacia la universalización de la política social en esta primera etapa en segmentos acotados de la población. Así, por ejemplo, todos los adultos mayores de 68 años y en el caso de comunidades indígenas mayores de 65 años, por esa sola condición tienen acceso a una pensión universal. De esa misma manera, todos los jóvenes que están cursando en un sistema escolarizado de media superior pública tienen acceso a la beca Benito Juárez para evitar la deserción escolar e incrementar los niveles de escolaridad. El segundo, que ya se había comentado, es una política sin intermediarios en donde hay una transferencia monetaria directamente a través de un instrumento preferentemente bancario al individuo, así tratando de quitar estas redes de gestoría, coyotaje que separaban al Estado de la ciudadanía. Y la tercera es que son políticas sociales que excepcionalmente son de corte asistencialista porque efectivamente hay que paliar en algunos casos una situación altamente excluyente y dramática, pero que mayoritariamente están orientadas ya sea a incrementar el nivel de escolaridad o los años de escolaridad o bien la productividad. Y es el caso, por ejemplo, de Sembrando Vida, en donde se plantea la plantación de 1 millón de hectáreas con árboles frutales maderables con milpas intercaladas, o el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que está condicionada a la transferencia monetaria, que es solo un medio, no un fin en sí mismo, a que los jóvenes adquieran capacitación en el trabajo. Y entonces, en lo que nos corresponde como Secretaría del Trabajo, y que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de nuestro plan sectorial, quiero destacar por motivos de tiempo 2 políticas cruciales y que sorprendentemente ahorita acabo de recibir la noticia, en las búsquedas, Google acaba de publicar cuáles fueron las 10 búsquedas que hicieron los mexicanos, el top 10 de búsquedas de los mexicanos, y está Jóvenes Construyendo el Futuro y Salario Mínimo 2019. Lo cual no deja de ser revelador y elocuente de las preocupaciones e inquietudes que tienen los mexicanos en la red. Partimos en Jóvenes Construyendo el Futuro de un diagnóstico que los jóvenes estaban sobrerepresentados en las tasas de desempleo y de informalidad, que estamos dilapidando el último tramo de nuestro bono demográfico, que existe una brecha de competencias o una falta de comunicación entre nuestros sistemas productivos y nuestros sistemas escolarizados, que tiene que ver con la pertinencia de las habilidades y competencias con las que egresamos de los sistemas incluso de educación superior, y que no estamos viviendo en una situación normal, sino en una verdadera crisis de derechos humanos, en donde quienes están pagando los costos de la guerra son principalmente los jóvenes y sobre todo menores de 29 años. Hay una extrema sobrerepresentación también en la tasa de homicidios de jóvenes y en la tasa de desaparición. 1 de cada 2 personas desaparecidas en este país tiene ese rango de edad. Había que hacer algo, se les tildó muchos tiempos de ninis, de que eran flojos, que no hacían nada, y lo que se está demostrando a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es quitar este estigma y demostrar que cuando se les abre una oportunidad, ellos lo toman. Y a la fecha tenemos 930,000 aprendices en el programa que se están capacitando en 166,039 centros de trabajo con 205,319 tutores. Si hay algún elemento que fortalece la cohesión social, es esta relación entre tutor y aprendiz, que puede ser una relación que cambie de manera significativa la vida no solamente de los aprendices, sino también por testimonios recibimos también de los tutores. Y el programa creo que está impactando en 4 frentes fundamentales. En primer lugar, definitivamente en los jóvenes.
¿Por qué en los jóvenes? Porque se les había dado la espalda y ahorita están demostrando su capacidad para aportar al desarrollo nacional. Muchas veces se les descartaba porque no tenían experiencia laboral, y cómo van a tener experiencia laboral si nadie les había abierto las puertas. Y con Jóvenes Construyendo el Futuro están obteniendo ese año de experiencia que las empresas luego les pedían para ser contratados. Y las empresas, pues hay que decir que no son las grandes empresas las grandes capacitadoras de este programa, sino son los micro y pequeños negocios, los oficios, los artistas, los artesanos, el carpintero, la persona física que tiene alguna especialidad profesional y que se están viendo beneficiados porque este es un modelo de capacitación de aprender haciendo, no es un modelo teórico o de formación dual, sino que el joven aprende y recibe buenos hábitos de trabajo a través de sumarse a las actividades productivas en cada uno de los sectores. A las familias, porque finalmente sus hijos, sus parientes están descubriendo su vocación y están trazando el inicio de su ruta profesional, y a las comunidades porque ya no tienen los jóvenes que mudarse o moverse de su lugar de origen para encontrar un trabajo, e imagínense ustedes para unas comunidades con altos niveles de marginación lo que significa que un joven tenga 3,600 pesos mensuales, el efecto que tiene para redinamizar la economía local. Hay que decir que Jóvenes Construyendo el Futuro ya está presente en el 98% de los municipios de este país. Creo que también ese es un ejercicio o un logro inédito. Creo también que existe una enorme oportunidad para trabajar de la mano de sociedad civil en este programa, y lo veo desde dos frentes, ya sea sumándose a la red de tutores. El 10% de las capacitaciones se da en organizaciones de la sociedad civil de lo más distintas, derechos ambientales, cultura ciudadana, derechos humanos, de lo que puedan imaginarse, hasta la creación de empresas de la economía social y solidaria. Es impresionante también la capacidad que tienen las comunidades para adaptar en función de sus vocaciones productivas y de sus propias inquietudes el programa a este tipo de actividades. Y la otra es la corresponsabilidad que se puede tejer. Para atender a grupos históricamente discriminados, no podemos como Secretaría solos, y estamos trabajando de la mano, por ejemplo, de reinsertadoras para jóvenes que han tenido conflicto con la ley o han tenido contacto con los sistemas penales, o con los centros de integración juvenil para aquellos jóvenes que tienen alguna adicción a alguna sustancia y que requieren de un acompañamiento más pormenorizado, o con la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno para los jóvenes que se encuentran en círculos altamente expuestos a la violencia y a la inseguridad. Es decir, se puede hacer una cotutoría en donde las organizaciones de la sociedad civil acompañen a estos jóvenes en su capacitación y logren una vinculación exitosa. Otro dato interesante del programa es que el 60% de los aprendices son mujeres. Esto quiere decir que también está fomentando la inserción o eliminando las barreras de ingreso de las mujeres. Y me quedan 2 minutos, entonces voy a pasar al tema de salarios mínimos, que creo que es otra de las políticas que están generando mayor inclusión. De 1976 a 2018 hubo una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. El paradigma de la época neoliberal fue bajar los salarios a expensas del bienestar de la gente, con tal de atraer inversiones y hacer de este país supuestamente competitivo, que es lo que estamos viendo, que esto tuvo efectos disruptivos en el campo, hubo efectos disruptivos en la migración, muchos tuvieron que salir de su lugar de origen a buscar en otro país oportunidades de desarrollo que su país de origen les negó. Y lo que estamos revisando a partir de 2018 es una nueva política de recuperación gradual, sostenible y responsable del salario mínimo, en donde el primer incremento fue de 100% en la zona libre de la frontera norte en 43 municipios y 16% a nivel nacional. Esto es interesante porque podemos hacer evaluaciones de impacto, porque tenemos 2 sectores diferenciados. ¿Y qué identificamos aquí? Que los salarios promedio en la zona libre de la frontera norte incrementaron en 8.5% y en el resto del país en 4.5%. Que Coneval reporta que por esta medida, en buena medida, se logró sacar a 1.23 millones de mexicanos de la pobreza laboral, que no tuvo efectos negativos en la generación de empleo y que incluso tampoco este mito, este enorme fantasma de la inflación, en las ciudades de la zona libre de la frontera norte se registran menos tasas de inflación que en el resto de las ciudades del país. Y además contribuyó a reducir 2.63% las brechas de género.
Digamos que es el primer año de un gobierno que se está planteando una transformación de fondo, que ha tenido aciertos, que ha tenido contradicciones, que ha tenido errores, pero que creo que es importante seguir teniendo este pensamiento crítico y acompañar de manera crítica los avances que se están logrando durante este primer año y viendo sobre todo hacia adelante. Muchas gracias, Alejandro. Creo que aquí queda claro esta parte de sostenibilidad, ¿no? Cuando señalas el trabajo en comunidades a partir de la apropiación de proyectos que le dan sentido a los proyectos y a los procesos, ¿no? Desde la propia comunidad. El desarrollo liderado por las comunidades, creo que ese era el sentido de ese párrafo, ¿no? Que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, al menos así lo escucho, ¿no? Desde tu perspectiva. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra dinámica en términos de los comentarios que bueno, la comunidad académica UAM respecto a este tema tiene. Y bueno, quiero ceder la palabra a José Joel, investigador de la UAM Iztapalapa.